La historia ha querido establecer las primeras horas del 16 de septiembre de 1810 como el Día de la Independencia. Mejor digamos que es el inicio de la gesta de independencia que se concreta hasta el año 1821 gracias a la intervención de Agustín de Iturbide, quien a la sazón sería emperador de México. Y de eso hablaremos hoy en El Don de la Fe. Vamos a revisar también la intervención de la Iglesia, porque no hay que olvidar que son dos sacerdotes, Miguel Hidalgo y José María Morelos, quienes intervienen en esta lucha de independencia. Esto hoy en El Don de la Fe. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Es un privilegio tenerle a usted como público en El Don de la Fe. El mejor público que hay en la televisión es usted y es un privilegio servirle. Bueno, estamos en las vísperas de la celebración de un aniversario más de la independencia de México, pero llamémosle propiamente un aniversario más del inicio de la independencia de México, porque fue hasta 1821 cuando México comenzó a ser independiente de la corona española, con la firma de los tratados de Córdoba entre don Juan O'Donojú, el último virrey de la Nueva España, y Agustín de Iturbide. Y para profundizar en este tema, pero sobre todo para revisar la figura de dos clérigos, dos sacerdotes, recibo con afecto a Hugo Quetzel Cuéllar, el expresidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe, un gran estudioso de la historia mexicana y particularmente de la independencia y del primer imperio con Agustín de Iturbide y el segundo imperio con Maximiliano de Habsburgo. Bienvenido, querido Hugo. Mi estimado Roberto, muchas gracias y felicidades por este nuevo programa. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. A ver, amigo, ¿qué tiene que ver la iglesia aquí? Porque desde que estamos en el kinder, están duro y dale con que el cura Miguel Hidalgo, el cura y cura, y ya tanto nos atornillaron lo de cura que se nos olvida que hay un sacerdote, el padre Miguel Hidalgo, y luego el padre José María Morelos y Pavón, Sí, y hay otros personajes también allí eclesiásticos. Además, sí, claro. Bueno, pensando en este caso con el tema de Miguel Hidalgo, antes de llegar a él de manera ya completa, habría que contextualizar un poco sobre los acontecimientos previos. Lo que ocurre en tanto existe una crisis dentro de la península, dentro de España, por esta ausencia de la corona, la crisis de 1808. ¿Por las cortes? Por las cortes que, bueno, las cortes serán posteriores. Esas serán representantes de la ausencia del rey. Representarán a Fernando VII. Sin embargo, la representación, o esa necesidad de representación, viene derivado de lo que ocurre con Francia, con Napoleón Bonaparte. El hecho de que surgiera una crisis interna con el propio Carlos IV, ¿no? Que de hecho por aquí tengo unas piezas que ahorita te iré mostrando, pero que de pronto Carlos IV, que es considerado como un rey un tanto débil, que no tiene esta autoridad y demás, pues de pronto se verá en una circunstancia detrimento, ¿no? Por el gobierno, por la escasez de autoridad, por la necesidad de colocar un ministro a su nombre, como es el caso de Manuel Godoy, que de pronto es el que está gobernando en función de lo que sería realmente el rey, en todo caso. Pero además él está como acosado por Francia. En parte, ¿O no? O sea, él ve en riesgo incluso que su propia corona, ¿no? En principio considera que es más que el riesgo la alianza, porque incluso Manuel Godoy en su momento está pues colocado como negociador con Napoleón Bonaparte. De hecho, se firmará el Tratado de Fontainebleau, donde se acuerda que las tropas francesas ingresarán a España para llegar a Portugal, que era la gran aliada de Inglaterra. ¿Sabes ¿no? qué? Yo no les abro, pero ni la ventana. Y pues una vez que se metan, no, es que nomás vamos allá de enfrente, no mangos. Sí. Ahí está la amenaza, ¿no? Por supuesto. Y es que eso no lo sabían, al final de cuentas, ¿no? Ya lo sabrán después. A ver, y esto, queridos amigos, recordemos que México no era México, era la Nueva España, y que el rey tenía destacado un virrey para la Nueva España. Y amenazada España, está amenazada la Nueva España, por supuesto. Pero vamos a entrar más al tema, revisando la figura de estos dos sacerdotes. El padre Miguel Hidalgo y el padre José María Morelos. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? ¿Estos son los libertadores de México? Sí, pero también Agustín de Iturbide. Comencemos por ellos dos. Tanto Miguel Hidalgo y Costilla como José María Morelos y Pavón nacieron en México.
Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato, y Morelos nació 12 años después, en 1765, el 30 de septiembre, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán. Miguel Hidalgo estudió en el Colegio de San Nicolás, letras latinas con los jesuitas, donde dio clases también de filosofía y teología, y se ordenó sacerdote a la edad de 25 años en septiembre de 1778. A los 39 años de edad, para 1792, ya ejercía su ministerio sacerdotal en el curato de Dolores. Morelos ingresó a la edad de 24 años al seminario de Valladolid, ciudad que luego cambió su nombre por el de Morelia en su honor. Fue ordenado sacerdote a los 32 años. Allí conoció a Miguel Hidalgo cuando era rector del mismo seminario. En 1799 fue nombrado cura de Curuácaro, donde permaneció hasta 1810. La invasión francesa a España de 1808 había producido una crisis política que se extendió hasta la Nueva España, por lo que la diócesis de Zaragoza, encargada de los asuntos religiosos, ordenó a los párrocos de todo el virreinato predicar en contra de Napoleón. Tanto Hidalgo como Morelos observaron esta orden. Miguel Hidalgo se unió a la conspiración que había surgido en Querétaro en 1810 y Morelos lo buscó para ofrecerse como capellán, pero Hidalgo le convenció de ocupar un cargo mayor y lo nombró jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ciudades importantes, para lo que organizó el Congreso de Anáhuac, en el que presentó sus sentimientos de la nación. Miguel Hidalgo murió fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811, con el crucifijo en las manos. José María Morelos también fue fusilado el 22 de diciembre de 1815, luego de rezar el Salmo 51, también con un crucifijo en las manos, y después de exclamar: Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia. Los restos de ambos reposan desde 1925 en la columna del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. A ver, Hugo, ¿a ti quién te cae mejor, Miguel Hidalgo o José María Morelos? Pues por integridad, en cuestión de convicciones, sería Morelos, Sí, ¿no? ¿verdad? Tener mucha más estructura, más pensamiento detrás. Creo que fue mucho más formal en su... Además de él es el que redactó Exacto. los sentimientos de la nación. Sí, sí, Pues ahí sí. está, o sea, es como el primer documento, ¿no?, que empieza a Claro. ser como fundante, ¿no? Aunque será inspirado en el documento previo que Ajá. elabora Ignacio López Rayón, que fue Elementos Constitucionales. Si Ok. ves, hay muchas coincidencias en el documento, ¿no? Por ejemplo, el artículo 33, que habla sobre la festividad de la Virgen de Guadalupe, que es el día 12 de diciembre. López Rayón lo propone en el artículo 33. Morelos lo propone, mejor dicho, en el artículo 19 de la misma Sentimientos de la Nación, ¿no? Es Hay que le ha de muchas haber dado pena, así como 33 es un número muy masónico, entonces Probablemente, vamos a digamos. quitar a la virgencita de esto, ¿no? Oye, la masonería tuvo mucho que ver, Sí, por supuesto. Sí, desde el inicio, el desarrollo, Sí. pero no en la consumación. En la consumación, no necesariamente, porque ya existe un proyecto mucho más completo, que será el de Turbide, ya con toda una negociación detrás, una integración muy, muy interesante, en virtud de lo que serían las tres garantías, ¿no? La religión, como Ajá. primer lugar, la independencia y la unión. Esas, las tres garantías del ejército trigarante. Efectivamente. Religión, independencia y unión. unión. Y eso es México. Claro. Le duele a quien le duela, le pese a quien le pese, eso es México. Le cuadre a quien le cuadre. Claro. El padre de la independencia es, Agustín Iturbide. seguro, Sin lugar a dudas. Sí, por no supuesto. Miguel Hidalgo, No Miguel Hidalgo. no José María Morelos. Tendrá otra lectura muy distinta, a partir de la historiografía. Pero El sí, padre de la independencia es, es el propio Agustín Iturbide. Agustín Es el que forma Iturbide. indirecta. Bueno, por fin alguien lo dijo. Tenía que venir alguien con valor a decirlo aquí, a este programa, valientemente. Bueno, avancemos. Entonces, Ujú. Francia le dice al rey Carlos IV de España: quiero que me dejes pasar por aquí, por tu territorio, porque quiero ir a Portugal a comprarme unos refrescos. Y luego, Pues bueno, en tanto se resulta este conflicto, en un principio será como un acuerdo diplomático a través de Godoy, como te comentaba. Pasarán las tropas, pero comenzarán a ver los propios españoles que las tropas francesas no están en el ánimo de una alianza, sino de una imposición. Y es que todo esto era pues simplemente una negociación disfrazada por parte de Napoleón. En tanto, Tercero, no, Napoleón I, Napoleón Bonaparte. Bonaparte, Sí, sí, sí. o sea, el bravo. El Bravo, exactamente. El Entonces, emperador. justo en este contexto, pues entonces Napoleón
ya traicionará en este proceso al propio Carlos IV. Existe también dentro de este panorama una crisis con Carlos IV y Fernando VII, incluso con Manuel Godoy de la mano de Carlos IV. Ocurre esta escena del conflicto de Aranjuez, ¿no? O el motín de Aranjuez que le conocen, que es donde justamente el pueblo busca que quien sea nombrado como rey por aclamación sería Fernando VII, en detrimento de Carlos IV, de su padre. Carlos IV dimite, le entrega la corona y justo en función de ello empieza una negociación nueva con Napoleón Bonaparte. Ya buscará aquí Napoleón una alianza con Fernando VII y los invitará, entre comillas, por así decirlo, al propio Carlos IV y a Fernando VII a Bayona, al Palacio de Bayona. Y ahí es donde ocurre un tema muy interesante, que son las abdicaciones de Bayona. Un juego de corona de mano en mano o de cabeza en cabeza. Es una cosa alucinante. ¿Un jaloneo? Sí, sí, sí. O sea, entre Carlos IV y Fernando VII. Y Napoleón, y el hermano de Napoleón. O sea, todo el mundo se cambió la corona ese mismo día. A ver, ¿esto se llama intromisión? Por supuesto. Por supuesto. Sí, ¡Wow! Esto se está poniendo interesante y apenas comienza. A ver, ya había dicho Hugo Cuellar, la Virgen de Guadalupe que establece en la festividad 12 de diciembre, que es en el artículo 33, que es en el 19, ¿no? Para todo esto, ¿sabe usted que la imagen de la Virgen de Guadalupe y ella misma desempeñaron un importante papel en la independencia de México? ¿Será acaso porque un poco de tiempo antes, en 1531, ella dijo, yo soy madre de todos los que en esta tierra son todos en uno? Entonces ella tuvo que ver. ¿No me lo cree? Mire esto. El movimiento de la independencia de México inició formalmente con un origen de Guerra Santa como respuesta a los embates contra la Iglesia en Europa y principalmente en respuesta a la embestida napoleónica contra la corona española, pues el célebre grito del padre Miguel Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 se dirigió en favor del rey Fernando VII y de la religión, tomando como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe como signo de unión entre peninsulares y novohispanos. Así, el movimiento estalló originalmente a favor del rey de España y enarbolando siempre como símbolo ideológico y social de México a la Virgen Santa María de Guadalupe. Tras la consumación de la independencia, el 27 de septiembre de 1821, don Agustín de Iturbide, al asumir el imperio mexicano, se comprometió como principio fundamental del imperio a defender y conservar la religión católica romana sin permitir otra alguna en el imperio, a no enajenar, ceder ni desmembrar parte alguna del imperio, a no tomar jamás a nadie sus propiedades y a respetar sobre todo la libertad política de la nación. La fidelidad de Iturbide a la fe le costó la vida 2 años más tarde en lo que fue la primera gran traición de su general Antonio López de Santa Anna. A partir de ese momento México dejó de ser independiente y José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, al asumir el cargo de primer presidente de México, cambió su nombre al de Guadalupe Victoria, en un significativo sobrenombre alusivo a la victoria y en clara referencia al nombre de la Virgen María de México. Porque otra imagen de la Virgen era como símbolo español, la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción como inspiración en la parte simbólica, pero sería conocida en México, Nueva España, como la Virgen de los Remedios, que de hecho tiene los colores de la Virgen que está en tu taza, por ejemplo, ¿no? Este color blanco. Bueno, mira, esta virgencita la pintó Sasso Ferrato, un italiano. Giovanni Salvo da Sasso Ferrato. Y la pintura original está en la National Gallery de Londres. Pero miras qué bien sabe el café aquí. Entonces, los colores de la Inmaculada Concepción, que es española, le viene a resultar a los realistas. Así es. Como su bandera. Como su bandera, incluso. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de México, viene a ser la bandera de los independentistas. Así es. Y si no me cree, vea el estandarte que enarboló Hidalgo. Exactamente. Que estuvo en los billetes de 200 pesos hasta hace poco. Claro, claro, claro. Y entonces, en uno de estos enfrentamientos, fusilan una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como diciendo, ya ganamos. Sí, sí, ambos mandos lo hacían en realidad. También fusilaron a la Inmaculada Concepción. Sí, sí, sí. O sea, con esta intención simbólica, simplemente de derrotar el aspecto moral o espiritual de cada uno de los bandos. Wow. Sí, sí, sí. Ahora, la otra parte también. Bueno, pero a ver, Hugo, es que en algún momento fueron banderas, ¿o no?
Pues bueno, formó parte, por ejemplo, de las banderas del propio Guerrero, si no mal recuerdo. No, de Si Allende. no fue bandera que usó De el Allende. padre Hidalgo, entonces ¿qué fue? Fue de Allende, de hecho, e incluso el castillo de Chapultepec, en una de sus salas, donde está el mural de O'Gorman, ahí tienen justo exhibido la bandera de Allende, que fue rescatada, o bueno, simbólicamente fue entregada por España en el bicentenario, perdón, de la inicio de Del independencia. capitán Ignacio Allende. Exactamente. Es amigo nuestro. Sí, sí. Sí, ¿no? Así es. Sí, era buen chico, ¿no? La verdad es que sí. Tenía una Muy novia moderado. muy bonita en Querétaro, ¿no? Que era esposa del corregidor, ¿no? Así es, exactamente. Y allí se inventaron una conspiración. Sí, sí. ¿Nos platicas de la conspiración de Querétaro? Por supuesto. Bueno, pero a ver, no te Sí, quiero sí. quitar el orden que has de traer. Quedamos en que hay un jaloneo de coronas y de poder entre Francia, España y además Así es. en la sucesión de Carlos IV a Ujú. Fernando VII. Y luego, Un detalle interesante es que previo a lo que sería la familia Bonaparte, estaría la alianza con los Borbón, tanto en Francia como en España. Por eso existía un pacto de familia que evitaba que ambos reinos se fusionaran, que ya sería una costumbre de la época, digamos. Pero precisamente en este contexto de Napoleón, que es donde se quería que hubiese pues, algún tipo de alianza, pues no lo fue toda una traición, y en Bayona se cambian de cabeza las coronas. Inmediatamente lo que obliga a Napoleón Bonaparte a Fernando VII, quien había sido nombrado rey, pero por el motín de Aranjuez, es regresarle la corona a Carlos IV. Le obliga a dimitir, le da la corona a Carlos IV, a su vez obliga a Carlos IV a que vuelva a entregar la corona a su hijo. Fue una locura. Y posteriormente Fernando VII le entregará la corona a Napoleón para que a su vez Napoleón le entregue la corona a su hermano, a José Bonaparte, que dicho sea de paso no es que fuera borracho, sino que colocó, mejor dicho, le quitó el gravamen o los impuestos, Ajá. tanto al alcohol como a las barajas. Y la prensa, que Ajá. sería contraria al gobierno de José Bonaparte, que era la prensa, como debe ser, por supuesto, en este caso la prensa patriótica de España, lo que hace es una serie de dibujos y burlas, donde lo ven como ahogado en alcohol. por eso. Ay, qué bonito es lo bonito. Sí, Qué sí. bonito es aprender, qué bonito es saber, qué bonito es conocer. A ver, yo tengo que hacer una pausa. Al regresar, vamos a conocer la figura de quien concreta la independencia, Ujú. de Agustín de Iturbide, que luego se coronó emperador. También hablemos de eso. Pero ya tenemos lo que sucede en Europa, en la península, como decía Hugo, la influencia francesa, el jaloneo en la corona española, y mientras tanto en México, ¿qué pasa? Aquí hay indígenas, hay españoles, hay criollos, hay mestizos, y cada quien quiere reclamar un lugarcito. Así es. Y algunos ven preciso apoyar a Fernando VII y otros dicen, no, mangos, mejor vamos solos nosotros. Todo esto después de una pausa, volvemos con más en El Don de la Fe.